Shalom Alejem, estamos nuevamente aquí en la clase de los martes. Ya pasamos Kashrut, ahora empezamos Bezrat Hashem, el capítulo de Berajot, las bendiciones sobre la comida, sobre el lavado de manos y las diferentes bendiciones en general que tenemos en el ciclo de la vida judía. Antes de continuar, queremos decir que la clase va dedicada a la elevación de la Neshama de Tov Ben David y Abraham Ben Chaim. Amén. Gracias a los youtubers que nos escuchan y nos miran a través de la web. Esperemos, dentro de poco, estamos ahora en un lugar, en la casa de Hillel. La sinagoga está en reparación. Cuando la sinagoga esté nuevamente activa, regresamos como de costumbre allá. Pero Baruch Hashem, que tenemos un lugar para seguir con las clases. Amén. Estamos aquí en el área de Miami. Para aquellos que están locales, si quieren venir, no hay ningún costo, solamente llamen a 786-431-8151 o 305-815-6149. O 305-450-7949. ahí se comunican si quieren venir para la dirección, ahí le damos los detalles para llegar a las clases de los martes. Son los martes a las 8 de la noche. Estamos ahora en el Yakut Yosef, reglas sobre el lavado de las manos antes de comer pan. Meajalot netilat yadayim de seudá. Quien come menos de un kazai, 29 gramos aproximadamente de pan, de acuerdo a la ley, no es preciso que se lave las manos. Solo cuando su intención es comer un kazai, está obligado a lavarse, pero sin decir la bendición de al-netilat yadayim. O sea, menos de un kazai, no está obligado a lavarse las manos. Si va a comer un kazai, está obligado a lavarse las manos, pero no tiene que decir bendición. Cuando su propósito es comer un cabeza, que son 58 gramos, se lava las manos y dice la bendición que corresponde. Y Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidishanu B'Mizvot Sabetzivanu, Al-Netilat Yadayim. Es la bendición que corresponde para el lavado de manos antes de comer pan. Si se lavó las manos con la intención de comer un cabeza de pan y ya que empezó a comer se satisfizo rápidamente sin llegar a comer los 58 gramos, no es necesario presionarse a comer esta cantidad. De todas maneras, su bendición no es considerada levatalá, o sea, en vano, por cuanto su propósito es lavarse y decir berajá, era comer la medida apropiada. Debe cuidarse mucho en el lavado de las manos, puesto que los jajamín especificaron el premio que se acredita a quien se esmera en ella y los distintos castigos que se hace a acreedor quien disminuye la importancia del netilat yadayim, lavado de manos. Perdón. Debe lavarse aún en el caso de saber que están limpias. Y hay quienes son estrictos y se lavan las manos sin decir berajá, aun cuando solamente comen 19 gramos de pan, y es correcto conducirse de esta forma. Como se hace el lavado de manos en netilat es, se coge un recipiente y se vierte 3 veces en la derecha primero, 1, 2 y 3, y 3 veces en la izquierda, 1, 2 y 3. Se rejuntan las manos y se dice la braja de al-netilat yadayim. Usualmente se usa un recipiente como este, de 2 asas. Se coge esta asa para la mano, esta asa para la mano derecha, esta asa para la mano izquierda, y se hace 3 veces seguido, 3 veces seguido. ¿Ya se usa para también, no? Sí. El recipiente con el que se derrama el agua sobre sus manos, ya que es obligatorio hacerlo por medio de un recipiente, debe contener por lo menos un revi'it, 86.4 gramos aproximadamente, poco más de un tercio de un vaso normal, y es aconsejable usar abundante agua. No debe estar perforado o agrietado el recipiente del agua. El movimiento impulsivo para que el agua se derrame sobre la mano debe ser provocado por el hombre y no que provenga por sí mismo. O sea, no puede usar un grifo o una llave de pluma, llave de paso de agua. Por esta razón debe usarse el recipiente para verter el agua sobre la mano. Debe poner atención y ver que el agua cubra hasta la muñeca donde termina la palma de la mano. Y a la hora de verter el agua, que vuelva su mano hacia
hacia un lado y otro, de forma tal que el líquido cubra la mano completamente, o sea, la parte de adelante y la parte de atrás de la mano, la palma y la parte de arriba de la mano, en los dos lugares, De la muñeca hacia abajo. de la muñeca hacia abajo. Debe lavarse en este orden. Toma el recipiente con la mano derecha, se lo entrega a la mano izquierda y con ella derrama 3 veces en forma continua sobre una mano. Luego lo pasa el recipiente y lo toma con la mano derecha y arroja sobre la izquierda 3 veces, también continuas, y derrama restregándose las manos una con otra 3 veces. No importa si usted se lavó antes de eso las manos con jabón, con alcohol, con lo que sea. Es solamente un ritual de purificación de las manos. No es que las manos estén sucias físicamente, sino espiritualmente. Hay que remover la impureza de las manos antes de comer pan. No es tal como algo de higiene o que las manos estén sucias físicamente, sino es un ritual de lavarse las manos antes de comer el pan. Inmediatamente después de lavarse las manos en la forma descrita anteriormente, las levanta hasta la altura de su cara y bendice al Netilat Yadayim. Luego se seca perfectamente bien las manos, puesto que el que come sin secarse es como si ingiere pan impuro, y debe poner atención en no comenzar a secarse antes de terminar de decir la bendición. Tiene que decir la bendición y luego secarse. Se lavó una mano y tocó la otra que todavía no lava, o que después de lavarse ambas manos, cuando todavía no se les seca, no se la seca, lo tocó otra persona que no se había lavado las manos, debe volver a lavar las manos después de secarse. Si hizo una interrupción antes de terminar la bendición o antes de terminar de lavarse las manos, tiene que volver a empezar de nuevo a hacerlo. Eso también se hace cuando uno despierta por la mañana. Pero es distinto. Cuando tú estás por la mañana, cuando haces... Es aquí. una. No son 3, no son consecutivas. Cuando comen pan es 3 y 3. 3 seguidas, y cuando es por la mañana es intermitente. Una primero, otra, una primero, otra. Si había dicho una bendición, no debe volver a decirla. Si ya dijo la bendición, no debe volver a repetirse. Lave las manos, pero no debe volver a decir la bendición, para que no sea en vano o innecesario. En caso de interrupción. En caso de interrupción, después de haber dicho la bendición. Si al lavarse las manos para comer pan como corresponde, no dijo la bendición antes de secarse, ya no puede decirla. En este caso no debe impurificar sus manos para obligarse a volver a lavársela. De esta forma, corregir la omisión. De acuerdo a la ley, esto no se debe hacer. La bendición en el Netilat Yadayim sobre el lavado de las manos, en plural, se dice aún en la eventualidad de que tiene una mano enyesada o cubierta por vendas y se lavó una sola mano. No es costumbre cambiar el texto de las bendiciones, en este caso por el Netilat Yadad. La mano. Netilat Yad, el singular. Normalmente deben cuidarse tanto hombres como mujeres en quitarse los anillos de las manos antes de lavarse, dado que estos forma general son hatzizá, interrupciones. Solo cuando son holgados no es obligado a quitarlos, y en el que lo hace recibirá la bendición del cielo. Asimismo es necesario limpiar los residuos que quedan debajo de las uñas. La mujer que se lavó las manos con el anillo puesto, si tampoco acostumbra a quitárselo cuando amasa el pan o un pastel, no se considera interrupción, hatzizá, entre el cuerpo y la mano y el agua. Más aún, inclusive cuando el anillo le queda ajustado, no se conceptúa como hatzizá. Esto es así, como lo aclaramos, no se fija en quitárselo para amasar o hacer otros trabajos comunes en los que puede arruinarse el anillo, y que definitivamente no acepta el quitarse el anillo cada vez que debe lavarse las manos. O sea, cuando hace el pan y retira la manzana, si tiene un anillo puesto, también puede regirse por el hecho de que no lo hizo ahí, No puede hacer hacer el no plan puede de hacer. allá tampoco. Sí, no sé cómo. Sí, Creo que cuando van a Mikve sí tienen que quitarse. Sí, tienen que quitárselo todo. sí, Aretes y todo eso. Cualquier cosa No puede haber postiza. ninguna interrupción. Un recipiente de cobre que está perforado de forma tal que lo nulifica para el Netilat Yadayim y luego lo compusieron soldándole la pérdida con estaño, se le considera apto para el lavado de las manos de antes de comer pan.
Si reparar un recipiente de cobre específico, Con estaño. sirve para hacer etilacetam después de ser reparado. El agua que fue usada para algún trabajo está prohibido utilizarla para etilacetam. A pesar de esto, el agua de los tinacos, Sí. que tienen en la parte superior un flotante para cerrar el paso del agua corriente La boya. cuando el tinaco se llena y este flota permanentemente sobre la superficie del agua, es apta para el lavado de las manos. Igualmente, el agua que pasa por el reloj control y la Una taza, la acciona con su energía para medir los metros cúbicos utilizados, no debe prohibirse para emplearse daño. Con un tanque, ¿no? un Y si es el tanque de la taza, tú te haces entrada ya de más fuera porque no hay agua en ningún sitio. Puedo usar esa Fuera agua. del Se baño. puede, Fuera sí. del baño. Puedo Fuera usarla. del baño. Puedo usarla. Si no tienes agua, por ejemplo, nomás que tienes el agua del tanque de la La taza en taza. ese momento. Puedo usarla. Esa agua es limpia. Sí, O agua que hayas recogido, por ejemplo, de lluvia. también. Abres Ser una como boya mínimo. para que no se... Sí, exacto. O Porque el una agua, cisterna que sube el agua y se tranca cuando sube la cuando el boya. flotante ya termina, cierra. O sea, básicamente cualquier agua. Porque era agua que Menos fue un utilizada mínimo para de Que no agua fue utilizada que no por haya nada. sido utilizada para trabajar. Pues con agua que haya sido regada y la hayan recogido para limpiarla, con esa agua que está o cayendo esta ahora, agua que está pues, cayendo. fácilmente. Sí, eso se puede. Dentro de No, una un taza. agua que, por ejemplo, allá en como un lugar que se reciclan el agua, en Israel reciclan mucho el Sí. agua. Por ejemplo, El desierto lo reciclan también. ¿cuál es la naranja del agua? Porque mucha del agua en Israel es reciclada. Ujú. Pero ya cuando pasa Está ya purificada. purificada ya no hay problema. Ya no. Y se une con todas las demás aguas normales. Sí, porque ya Ah. específicamente esa no se usó por otra cosa, sino que fue... Tú no sabes cuál agua fue la que se usó, tampoco. El agua que usamos aquí también es purificada. ¿No? Exacto. Ajá. No es la misma que viene un poquito. This purificada. purified water. Es purificada. Eso sirve para hacer ventilación también. Ajá. Si El no pomo del tienes- agua, eso sirve para hacer Y si no ventilación. tienes agua, ninguna. Lo Arena. haces con un pedazo de tela, de ropa, como un pañuelo, un pedazo de tela, una servilleta, ¿Mm? te restrías las manos así. Así. Y arena. ¿No? Tela. Tela. Mm. Agua sobre la que tiene dudas si fue utilizada para algún trabajo o no, es apta para ventilarse daño, no así cuando está seguro que fue usada para alguna tarea. Porque el jugo no sabe. Exacto. Por eso cuando es reciclada el agua, Sí, tú el no agua sabes reciclada para ya, qué se usó. ya no pierde. Igualmente, cuando no sabe con exactitud si la cantidad es suficiente y no tiene forma de esclarecer su duda, puede utilizarla para el lavado de manos. Si utilizó el agua para enfriar una botella de agua caliente, sigue siendo apta para ventilarse al daño. Por lo tanto, si pone una botella de refresco o soda a enfriar dentro de una cubeta de agua fría, esta última continúa siendo kasher, apta para lavarse las manos. Con más razón si su intención es mantener solamente el frío de la soda o refresco. El agua que se produce al derretirse el hielo es apta para el lavado de manos. La nieve cuando se derrite La también nieve esa agua también. sirve para. Pero no en estado de nieve. O si no es más nada, en estado de nieve está bien. Vamos a ver si aquí adelante dice algo sobre eso. A lo Creo que mejor- sí. a lo mejor más adelante lo dice. Creo que sí. También el agua que se guarda en el refrigerador, heladera, es kasher para ventilarse y no se considera usada para haberla enfriado. El agua que fue utilizada para llenar un barril nuevo, es decir, para que la madera todavía virgen absorbe el agua y cuando ya se lo utilice para aceite o vino no consuma de ellos, se puede permitir para el lavado de las manos antes de comer. Puso verduras en agua para que éstas no se marchiten. Está prohibido servirse del agua para lavarse de las manos, ya que se considera que fue utilizada para una tarea específica. De la misma manera, si puso peces en el agua o en el agua de una pecera que tiene peces, no puede utilizarse para el lavado de manos. Se la puede tomar si tiene sed, pero no puede lavarse las manos con él. Sí, eso sería lo mismo, un agua de un hidropónico. Ajá, es específicamente para Exacto, para el hidropónico. ¿Sabes para qué fue la tarea? Sabía el peso exacto del agua que tenía en el recipiente y la utilizó como unidad de peso para saber el de unos trozos de carne o pescado, aun cuando no se realizó el trabajo con el agua propiamente dicha, es inapta para el uso en el ventilarse daño. Eso es como pesa. Tenía las manos sucias con aceite o gasolina, nafta, y se las limpió para hacer el ventilarse daño, aun cuando el agua a veces no humedece esas partes de la mano, no se considera hatzitza, no interrupción. Ah, como si tuviese grasa en las manos. Asimismo, si se untó las manos con crema o aceite suavizante, no es hatzitza para ventilarse daño.
No se hace netilat yadayim con agua recogida del mar, puesto que de acuerdo a la ley, esta no es kasher, sino es apta para ser bebida por un animal. En ese caso puede sumergirse las manos dentro del agua del mar y decir la bendición de netilat yadayim. No, adentro, Pero en el Kelim no la puedes sacar, sino que la tienes que meter. Porque actúa como un keilim del océano entero. como recipiente. Hay quien dice que si toca el asa del recipiente mojado, debe secarse las manos antes de verter el agua para el netilat. Y hay quien discute. Empero, en la base de la ley no es imprescindible cuidarse de esto. De todos modos, el que quiere ser estricto recibirá la bendición del cielo. Si habló interrumpiendo entre el lavado de manos y el secarse antes de decir la verajá, no es necesario volver a lavarse. Dice la bendición y se seca, pero debes tener cuidado de no habituarse a ello. No habituarse a hablar entre el lavado de manos y la bendición de Netilás. No hacer la interrupción. No es la interrupción. Está en un lugar donde es imposible conseguir agua, puede envolver su mano con una servilleta de manera que no toque el pan en forma directa y comer. Asimismo, si no tiene recipiente para verter el agua sobre sus manos y está cerca de un río o de una mikve, puede sumergirse sus manos 3 veces en ellos, bendecir y secarse. Un arroyo, un río, Sí. un lago. Tienes que meter la mano. Lago sí, océano no. Sí, océano O también. sea, también. Océano también. Sí. Cualquier agua. Pero si no es apta para un Será animal ahí beber, como salió por eso es que salió la costumbre de comerse a veces los No. sándwiches con una Con wrapper. servilleta y comérselo así. Ah, bueno. Será a por lo eso. mejor. No, tú no puedes retirar el agua del océano, pero sí No, puedes te puedes meter meter las la mano. manos, sí, es lo que digo, pero Y un agua estancada, como un pantano. Si no es Como un apta para pantano. ver un animal, no. pero sí puedes meter Los pantanos sí, porque los pantanos los animales beben y viven en ella. Sí, un Pero te pantano puede puede ser una poner- presa. Y una cisterna que está No. específicamente No. diseñada para un regadío. No. Porque Porque tiene es, el uso, o sea, esta es la cisterna, el regadío sale por aquí. el uso específico El para... específico uso ese no para lo puedes regar. usar. Sí. Aunque sea un agua que esté ahí, Sí, pero por ejemplo, si está a uso para eso, pero también bebes a los animales, posiblemente sí se pueda. Porque tú no sabes determinar cuál es el uso, ¿no? o Si no que sabes por el aquí uso. tiene una pluma para tú coger agua y beber. Ahí sí. Ahí sí, Puede tener múltiples usos y tú no sabes Ya, qué agua se usa específica. para. Ya. Ya vas cogiéndole ya el... Estamos acabando con el tema. Sí, sí, sí. No. Ya vamos cogiéndole el Estoy ritmo. leyendo. Estamos cogiendo el ritmo ya para... Estoy leyendo. Capítulo 34 dice reglas sobre el lavado de manos para alimentos sumergidos en bebidas. Diné netilá ledabar shetibuló bemashke. Más que más que. Bemashke. Quien come algún alimento mojado por el agua o cualquier otro líquido frío como el vino o la leche, aun cuando sus manos no toquen el líquido, debe lavarse las manos sin decir la bendición. Si debe tocar el líquido, aun cuando el alimento a comer pese menos de un kazai, 29 gramos, debe lavarse las manos. Esto es cuando el alimento está húmedo, de tal forma que puede mojar la mano del que lo toma y como ya se aclaró, el líquido es frío. Como Tiene que ser líquido frío. el pan con leche. Frío, si está fría la leche, sí. Un yogur, O un yogur. un jugo. Sumergir pastel, galleta o roscas que pesan menos de un kazai dentro del café o de té caliente, aun cuando toque el líquido con la mano en el momento de sumergirlo, no requiere netilat yadayim. Pero si la bebida es fría, siempre es todo que si está fría la bebida. El kefir también. Si la bebida es fría y al sumir hace contacto con su mano, aun cuando el pastel, galleta o rosca tenga menos de un kazai, debe lavarse las manos antes de ingerirlos. Un Oreo cookie en leche. Un Oreo cookie en leche. Ujú. Yo usualmente lo hago como como el Oreo cookie y después me tomo leche. Yo Y también. los mezclo allá adentro. Yo también. Yo me lo Sí, pongo sí. en la boca. El único es el pan, el El café. pan café, pero café caliente. Sí. Sí. A no ser que Pero me gusta la leche fría. a mí igual yo no tomo leche. No, no, no. Bueno, yo hago caliente, pero con Oreo cookie. Yo no tomo leche caliente. Yo ni por, de la, niño. yo por la mañana. Yo sí. No, nunca. Pero leche Fría, ¿no? blanca, directo del. Así me gusta. No la puedo ver blanca. Qué rico. No es necesario lavarse las manos cuando se sumerge algún alimento en puro jugo de fruta. No sé con qué alimento se sumerge en un jugo de fruta. Si tú haces El una pan sangría, también. y le echas pedazos de fruta adentro. Tú puedes mojar el pan en Un alimento en puro jugo de fruta.
frutas dentro de la fruta, ¿no? ¿Están No diciendo sumerge eso? algún alimento en jugo de fruta, puro. ¿Qué alimento se sumerge en jugo de fruta? Hay veces que tú como si tienes un jugo de cosas, se le pones queso, Una mermelada en jugo, no. pero eso no es jugo. Un queso de crema Específicamente no es jugo. no sé qué sea eso, no se me ocurre pensarlo. No sé quién comerá así, pero no me viene Alguien ninguna habrá comido Una mermelada ejemplo. con un leche. pan con Abrejada dentro de un jugo jugo. de fruta. No sé. Bueno, puedes mojar el pan adentro de un jugo. Únicamente No es necesario lavarse las manos al hacer eso. Sumergir alimentos Que en lo jugo de Ahora haga. hay gente que que lo eso, haga. eso es leche, que parte las galletas y las echa como si fuera un cereal. Que parte las galletas y las echa dentro de la leche. Y después se las come con una Sí, cuchara. pues no estás tocando el líquido. No. No. Sumergir alimentos en jugo de limón, si este no contiene más de la mitad de agua, no requiere ventilarse Daim, pero si este contiene la mayor parte de agua, debe lavarse las manos sin verajá. Por consiguiente, en la noche del sede de Pesaj, al preparar el agua de limón para sumergir el apio, debe poner mayor cantidad de agua que de jugo de limón, para que esté obligado a lavarse las manos sin decirle la bendición, como todo alimento, shetibuló bemashke, que se sumerge en bebida. Estamos hablando todavía de cosas frías. Sí. Si ya se lavó las manos al final de una comida formal, Maim Aharonim, si se arrepintió decidiéndose a comer algo mojado o sumergido en bebida, debe volver a lavarse las manos antes de ingerir esos alimentos, puesto que al hacer Maim Aharonim, o sea, las aguas posteras, las aguas últimas, demostró que ya está dispuesto a decirle la bendición de Birkat Amazon, de las gracias por el sustento. Por lo tanto, queda anulada la entidad del principio y debe volver a lavarse las manos. De todos modos, quien aliviana en este caso específicamente tiene sobre qué apoyarse. Pero usualmente cuando, eso sí lo me recuerdo, usualmente cuando ya haces Mayan Acronim, que te lavas las puntitas de los dedos al final de la comida, ya ahí pusiste un final a la ciudad. Claro. Y si vas a comer otra cosa ahí, tienes que volver a hacer el tilas. Sí, sería como otra comida. Reglas al partir, capítulo 35. Reglas al partir el pan de Hamoitzi. Alajot, Betziat, Hapat. Es bueno cuidarse de no hablar entre el lavado de manos y la bendición de Hamoitzi, tanto en días hábiles como en Shabbat y Yom Tov, días festivos. Eventualmente, si lo hizo, no se considera interrupción. Yo tengo entendido que se considera interrupción a no ser que usted le vaya a decir a un niño, te vas a caer o no toques Para eso. prevenir una Para prevenir un accidente. Pero para hablar de deportes, entre lavarse las manos y comer ajamoisi, se considera interrupción. Sí, o siéntate aquí o algo de eso, sí. Se considera interrupción. Se pone una instrucción que no es necesaria. Asimismo, es correcto cuidarse de no demorar el tiempo que tarda en cambiar 22 amot, o sea, 11 metros aproximadamente. Caminar 22 amot. El tiempo que toma caminar 11 metros entre el lavado de manos y la verajá de Hamoisi. Y debe medir ese tiempo con severidad, calculándolo sobre un andar rápido. Entre la bendición de Hamoisi y probar el pan, no interrumpe ni el silencio, debiendo probar el alimento de inmediato. Son 33 pies. Vamos a decir, 33, no, 33, 22 amot, 11 metros. 11 metros son 33 pies. 33 pies. Porque 3 pies es un metro. Uh-huh. No debe haber tiempo entre cuando dices Hamoitzi y comerse el pan. No debe haber interrupción. Debe decir Hamoitzi le combinares y ya parte el pan y come rápido. Si se lavó las manos para la comida formal y antes de decir la verajá de Hamoitzi o yo Kadish, Kedushá o cualquier bendición de un compañero, interrumpe contesta y luego dice la bendición de Hamoitzi. Si están diciendo Kadish, una verajá, o dice Amén o Kedushá, y después dice Hamoitzi y come. Quien desea decir el versículo Seú Yedechem Kodesh Ubarajú Et Hashem después de lavarse las manos antes de la bendición del al Netilat Yadayim tiene sobre qué apoyarse. Sin embargo, hay quienes dicen que no debe decirlo. De todas maneras, lo correcto es no interrumpir en su principio con este versículo cuando está entre el lavado de manos y la bendición del Netilat Yadayim. También, no sé si se han dado cuenta a veces cuando están dando liyá en Shabbat, que llaman a alguien para una liyá,
Casi siempre los sefardíes son los que dicen esto, que al final dice Amet, Teno, que Ushá, eso se considera interrupción hasta decir la verajá final sobre la lectura de la Torah. No tendría que empezar de nuevo. No debe ser esa interrupción. Según Jacob, se considera interrupción decir Amet, Teno, que Ushá. Entonces, Tú puedes decir algo antes de subir a la Torah, pero Pero después después que termina la lectura de la Torah, si tú dices, que es una interrupción. el minhag italiano es así. Es Sí. antes, pero nunca atrás. Y los sefardíes son antes y después. Se considera interrupción. Entonces no hay interrupción. Sí, se considera interrupción. Ese se considera interrupción. Antes no. Porque tú dices algo y después dices la bendición. Después dices la bendición final de cuando salió y después dicen algo adicional. Es adicional. Los italianos no lo Pero dicen. entonces la interrupción se hace por tradición. Exacto. No porque debe. Ajá. No por. Ajá. No se debería. No tiene... Vamos a terminar y vamos a dar un repaso aquí con esta que dice alimento por alimento. Pero esto lo vamos a hacer, tratar de hacer en todas las clases Ajá. para que se pegue, porque son Claro. Bastante. y son específicos también. Después tengo unas preguntas. Sí, sí. Como se aclaró en el segundo párrafo, después de decir la bendición de Hamoisi, debe comer de inmediato y no interrumpir ni aún en silencio entre la verajá y el primer bocado. Y en general no es correcto interrumpir entre la verajá de un precepto y el cumplimiento del mismo o entre la verajá de un alimento y el probarlo en sí, aún en silencio solamente, más el tiempo que tarda a decir Shalom, Aleja, Rabbi. Deliberadamente no debe interrumpir entre la verajá y el probar el pan, aún por algo necesario para comenzar la comida. Por ejemplo, diciendo que traigan la sal o que pongan de comer a los animales, ya que es mitzvah dar de comer a los animales antes que lo haga la propia persona. Solo cuando ya lo hizo no se considera interrupción. Si interrumpió hablando algo innecesario, debe repetir la verajá. Interrumpió hablando cuando apenas estaba masticando el pan, aunque todavía no ingirió el alimento, no se considera interrupción. Y si en ese pequeño lapso de tiempo oye Kaddish o Kedushá, puede responder con el minyan. Si se siente incómodo de hacerlo, puede pensar solamente y se le considera como si realmente respondió. Ya. Estaban varias personas sentadas en la mesa y pensaron en cumplir con la bendición de Hamois y del que partiría el pan. Deben permanecer en silencio hasta después de probar el pan y no interrumpir entre la audición de la verajá y el probar. Si uno de los comensales interrumpió hablando antes que el que dijo la verajá comiera del pan, se considera interrupción y el comensal debe decir la bendición de Hamoisi personalmente. Pero si la interrupción consistió en que uno de los comensales principió a comer el pan antes que lo hiciera el que dijo el Hamoisi, la verajá de Hamoisi, no se conceptúa como tal y todos cumplieron con la verajá. Cuando el que está diciendo la verajá de Hamoisi responde equivocadamente amén a su propia bendición, no es interrupción y no debe volver a bendecir. Eso pasa a veces. Sí, no, eso no, te va a y mí- tú mismo dices amén. Tú mismo Yo Concentra ahí. vengo de Hamois siempre. Y la misma regla rige sobre cualquiera de las bendiciones de alimentos, bebidas, aromas o bendiciones sobre el cumplimiento de una mitzvah, talit, tefilín, lulav. Si por error contestó amén a su propia verajá, no se considera interrupción. Asimismo, si están varias personas sentadas a la mesa y cada una bendijo en forma individual el que respondió amén a la verajá de su compañero antes de probar el pan, después que él mismo había bendecido, si ya lo hizo, no se le considera interrupción. Por supuesto que es profeso, no se debe hacer, como ya se aclaró. Entonces, si lo hizo. Siempre el Sibur lo dice y después uno responde amén. Amén. Pero, por ejemplo, no estás en el mismo cuarto, estás Ujú. ayudando en la cenagoga, estás en la Ajá. cocina, no oyes Ni Kedushá, ni... no es la verajá de Hamotzi. Y ves que están pasando los pedazos de jala, tienes que decir tú mismo la verajá. Si no lo escuchaste, tienes que decir la verajá. Tienes que decir la verajá para poder comer, si no, no. Si no la escuchaste.
Exacto. Si la escuchaste, debes decir amén y ya te hace Aunque efecto. estés en la cocina, si lo viste, está bien. Si la oíste, dices amén. Ujú. Y ya te sirve a ti B10, te sirve ya de Jehová, te saca de Jehová. Sí, así, sí, así. de apriero. Asimismo, si estaban varias personas sentadas a la mesa, debe partir el pan por la parte que mejor se horneó. Primero lo corta en parte sin separar el trozo del cuerpo del pan y comienza la bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzilech min haaretz. Terminando la bendición, acaba de partir el pan y come. En Shabbat y Yom Tov no debe empezar a partir el pan antes de la bendición de Hamoitzi, como se acostumbra en los días hábiles. Ujú. ¿Te repites? En Shabbat y Yom Tov no debe empezar a partir el pan antes de la bendición de Hamoitzi, como se acostumbra en los días hábiles. Los Sí, días la hábiles gente van primero- hablando y van haciéndolo. Ujú. Sí, no sé, Sí, los me dice sefardí, rápido. ¿se podría hacer una marca también al pan? Sí. No. Sí, Sí, sí. hacer una marca primero antes de hacer la verajá. Ujú. Hacer una marca, hacer la verajá y después se parte. Fíjate por ahí. Lo que Pero la marca, ¿cómo se hace? antiguamente, no sé, ahora no sé. Antiguamente era con la mano. Los sefardí lo hacen con las manos, que Con así la lo hacen con mano cuchillo. Lo tiran. Los sefardí lo tiran. Sí. Tira. Sí. Entonces, como simbolizando el maná Sí. que caía del cielo, lo hacen así. Los Ashkenazim lo picamos, Y lo ponen y lo así lo pasan picamos por con cuchillo. Más Y fino. lo Más pasamos. fino. ¿No? Se va pasando. Pero, ande, pelota. Se hace- sí. No, porque yo siempre con la mano. Sí, Yo lo sé- tira, lo tira, lo tira. Sí. Con la mano. Supongo. Con la mano se hace la verajá y con la mano lo corta. Exacto. Y lo van tirando, lo van tirando, lo van tirando. Lo van tirando. Aunque se haga un corte. Y el niño está allá lejos y le. Pon allá. Eso es bien sefardí. O los niños les encanta. Ahí empieza la fiesta. Sí, 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 a los niños les gusta eso. No, claro que no me gusta. Tirando la comida. Debe sostener el pan en sus manos mientras se está diciendo la verajá y es costumbre muy arraigada el sumir el trozo de pan en sal antes de comerlo para simbolizar el Mizbeach, el altar. No debe entregar a los comensales el trozo de pan de Hamoitzi en la mano, especialmente cuando este pesa un casayo o más aproximadamente, puesto que no se da pan en la mano sino a los que están de duelo. Exacto. Debe ponerlo en la mesa frente a ellos, no arrojarlo. No arrojarlo, dice el Yacu Yosef. La misma regla va para con sus hijos pequeños. No arrojarlo. Dice el Yacu. Igual que no, La gente no le hace mucho no, caso. no coger y darte la sal y tú cogerla de mis manos. No. Me la Pones pones en y la la mesa, yo la cojo en la mesa. Pero si la persona está en duelo, sí se va. Sí. Sí. Se va. Sí, porque el problema es que tú tienes que. Pero solo se hace en Tú la tienes funeraria que o en la mesa. servirle. Tú tienes No, que que está servirle. haciendo Shiva. Tú tienes que Se lo tienes servirle a que dar esa en la persona. mano. Claro. Si está haciendo chido. Sí. Acostumbran en Shabbat y O después. en Yom Tov a que el dueño de la casa dice la verajá de Hamoitzi sobre los 2 panes enteros. Hay quien acostumbra sobre 12 panes y hace cumplir con su verajá y con la mitzvah de los panes de Lechem, Mishneh a todos los comensales. 12 panes. Sí, pues, sí, digo, sí. Debe el dueño de la casa pensar en hacerlos cumplir a ellos y a los familiares deben proponerse a cumplir con la bendición de él. En la noche de Shabbat, corta del pan que está debajo después de decir la bendición de Hamoitzi. Va uno más acá y uno más allá, el que va abajo sobre ese que se corta. En cambio, en la comida de Shabbat a mediodía, segunda seudá, después de decir la bendición, parte el pan que está encima. Esto es para los que acostumbran a poner 2 panes uno encima de otro. La costumbre, no sé la costumbre sefardí, la costumbre no sé así, es en Shabbat se pone así, este que va abajo y este que va arriba, se hace la verajá y sobre este se corta, Sobre de abajo. sobre el de abajo se corta, pero en la seudá de por el mediodía de Shabbat no se pone ninguno arriba ni ninguna abajo, se ponen los 2 del mismo tamaño, se ponen uno al lado de otro, la misma altura los 2. No sé cómo serán los sefardí. Y también no es como, no sé, los ashkenazim dicen, cada uno dice que, o sea, cada Eso más hombre, bien Chabad, cada hombre dice eso más bien Chabad. Y donde se llaman. Pero Ashkenazim, tú ya el Sibur lo dice, ya estás tú, exento, de 10, estás exento de 18. Muchos, esos son costumbres más bien así,
Sí. que son más estrictos en ese sentido, de que no confían en el kiddush de la barajada y lo dices tú. Mm. Está bien. Pero igual lo puedes decir tú si Sí, quieres. igual lo puedes decir tú si quieres. Igual hacen jamoitzi con 2 pedacitos de pan también, y el rabino hizo jamoitzi con los 2 Exacto. jalot. Ellos cogen 2 pedacitos de pan y hacen dos de los chiquiticos Ellos y hacen su propio jamoitzi también ellos. Ya sentados a la misma mesa que el rabino hizo jamoitzi. Qué pico. Sí. Y Hagefen igual. Sí, Cada cual sus costumbres. Sí, sí, sí. mira, pensaba que todos los hacían así igual, pero No, no. un poco de falta de respeto. Exacto, se ve como yo. No sé. Los comensales no tienen autorización de probar el pan hasta que de hecho lo haga el que dijo la verajá y partió el pan. Que es como el anfitrión. Sí. El oficiante de la El de la ciudad. casa. La celebración. Hay quienes sostienen que no es ley el dar de comer a los animales antes que el mismo coma. Pero sí es virtud de devotos y es correcto y propio conducirse así. Y hay quienes discuten y opinan que es ley. Por consiguiente, yo creo que pensaba está que en era su ley. Baruch. Yo pensaba que era ley. Yo he Darle visto en su primero a Baruch, los sí. animales y después a ti. En la Gemara también. Ujú. Por consiguiente, es aconsejable poner los alimentos delante de sus animales antes de comer él. Por el contrario, en el deber no hay discusión y siempre la persona está antes que el animal. Sí. Sí, porque si se muere la persona en última instancia no le puede dar al animal, pero Quien cría perros o gatos en su casa, como sucede en las aldeas limítrofes Ujú. de Eretz Israel, debe cuidarse de no comer antes de ponerle los alimentos a ellos, por cuanto esta regla recae también sobre los animales y bestias impuros, no aptos para su consumo, de acuerdo a la Torá, de su pertenencia. los perros. Sí, los que te perros y cuidan los y los gatos. que se comen los animales alimañas y esas cosas. Sí. También en Shabbat y días festivos, cuando es misbat para la persona comer, debe ponerle los alimentos a sus animales antes de él sentarse a comer. Y como se aclaró anteriormente, si ya dijo la verajá de Hamoitzi e interrumpió para ordenar que pongan alimentos delante de los animales, no es preciso repetir la bendición y puede comer el trozo de pan de inmediato. Ujú. Fundamentó su comida en base a pasteles, galletas o roscas, es decir, come más de 232 gramos de ellos. Debe decir primero la bendición de Hamoitzi y al terminar de comer el Birkat Hamazon. Son mesonot, pero se convierten Son en hamotzi mesonot, por la pero son cantidad. Hamoitzi por la cantidad. Vamos a ver eso más Sí, adelante. eso yo estaba porque yo estaba, bueno, a lo mejor. Si tú vas a decir también que, por ejemplo, este trozo de cake, que es más de 200 Igual que las gramos, galletas, por ejemplo, las galletas. si te vas a comer una bolsa de galletas enteras, que son más de X cantidad de 232 gramos de Sí. eso, ya tienes que hacer el dilase de time y decir Hamoitzi sobre todo lo que te vas a comer, porque eso va a ser tu seguridad. Sí. Esa va a ser tu comida. Por ejemplo, las galletas esas, Cuban Crackers, que vienen en bolsitas chiquiticas individuales, La Hilda. por Sí. ejemplo, tal vez si comes nada más una de las bolsitas ya tienes que hacerlo. Claro, No, si eso es no, suficiente. O eso no es trae. suficiente. Vamos a ver. A lo mejor la separación es para eso, digo yo, no sé. ¿No será? Bueno, no sé. Habría que dividir, habría que dividir. ¿Cuántos trae cada bolsa? Vete a ver los Cada gramos. bolsita. De 12 onzas. Sí, pero ¿cuántas bolsas trae? Porque eso no está completo. Son 5 galletas son 30 gramos. No. No sé nunca hacer casi todo. No, no, no. Y aquí hay, Un cabeza son 58 aquí hay gramos. 5 o 6 galletas. ¿Cuántas galletas hay? Ahí 8 hay un cabeza. Ahí Un tienes que cabeza. decir Exacto. todavía. Todavía no. Serían 2 paquetes y medio de Porque eso se me ocurrió a mí pensando, como esos son coches, tal vez hacen las divisiones para uno. No, pero dicen las 11. Pero no, por eso. No, Pero dicen las 11. después no verifiqué. Asimismo, debe lavarse las manos como cuando come pan, solo que no dice la bendición de Al-Netilas y Adaim. Aquellos que lo dicen tienen en qué apoyarse. Cuando existen dudas o discusión de los poiskims sobre los legisladores, poiskim son legisladores, sobre si decir una verajá o no, no deben decirse ni aún en el dialecto arameo, berij, rajamaná, malká, de alma, etc. Entonces también en arameo para confundir. Claro. Dado que también así recae la sospecha de estar diciendo una bendición en vano. En ese caso es mejor que piense la bendición en su corazón. Se equivocó y bendijo sobre el pan boré miné mesonot,
o Boré Peri Adamá, y ya transcurrió el tiempo en que podía corregirse, lo que demora en decir Shalom Aleja Rabbi cumplió con su obligación de la verajá. Lo dice bajito, ¿es lo que quiere decir? ¿O lo dice en tu Lo dice pensamiento? interno, ¿Qué? lo anterior. Cuando lo dice para tu corazón, ¿no? Eso es No, para para entender. ti, te digo. Intenta saber, lo dice bajito. Aquí si te equivocaste, dijiste en vez de Hamochi, dijiste Boré Mine Mesoines. O dijiste Boré Peri Adamá. También puede ser pan, también es Boré Peri Adamá. Y el pan también es Boré Mine Mesoines, porque es sustento Exacto, también. Sí, Claro, tiene una bendición específica como el Hakefen, puede ser en bajito. pero le sirve también el... No estás diciendo Sí, es de Boré la Peri categoría, Haetz. de la categoría general, exacto. De alimentos. Sí, pero no es específico Pertenece para... a la mano, no son. La misma regla es sobre los pasteles. Si dijo Adamá en lugar de Hamezonot, cumplió. En cambio, si sobre el pan o sobre pasteles dijo Boré Peri Haetz, no cumplió y debe repetir la bendición diciendo la que es correcta. Ujú. Si dijo sobre el vino Boré Peri Haetz en lugar de Boré Peri Hagefen, cumplió con la verajá sobre el vino. Sí. Es más bonito decir Boré Peri Hagefen, pero Bueno, Claro. Sí, porque es la general y no la particular. está comiendo pastel o galletas y desea tomar café o té con ellos, debe bendecir sobre la bebida Sheakol Niyav y Barot, puesto que la bendición Mezonois no libera a las bebidas. Ujú. E incluye cuando las sirvieron juntos al pastel con el café o té, debe bendecir sobre ambos. Primero dice Mezonot sobre el pastel, probando un trocito, y luego Sheakol sobre la bebida. Primero la bendición más específica y después la bendición más general. Sí, lo mismo, es la misma orden de verajá en una ciudad también. Si come un kazay, 29 gramos Eso es lo específico o de la más de las roscas o del pastel, debe bendecir posteriormente solo la bendición a la mejilla, de acuerdo a nuestra costumbre de no decir Bore Nefashot después de beber té o café caliente. Ver más adelante capítulo costumbre sefardí no decir Bore Nefashot sobre las bebidas, ni té ni café caliente. Está comiendo roscas, galletas o matzá y solo para poder ingerir más fácilmente estos alimentos toma una fruta con ellos. No dice la verajá aún cuando entre uno y otro bocado coma algo de la fruta sola. Mango. Sin embargo, Pero, ¿cómo tú vas a comer que manzana con mango? O sea, sin embargo, No, líquido, no sé, que sabe, ¿no? sin embargo, si toma las frutas como alimento en el mismo momento que está comiendo mesonot, sin usarlas como acompañamiento, seguramente que uno no libera al otro de su verajá y debe bendecir sobre las frutas también. en específico, hay unos wraps que se hacen de Fruta. una harina que se hace, una harina de lo que queda del De la- coco, de la masa del coco. Se hace como una tortilla y se hace Si un no wrap. tiene No tiene nada ni de trigo, gluten, ni no tiene espes, nada, no tiene nada de eso, no es ni mesonot, ni Es nada. Haetz, No, Shakol. Chocol. Ya No. se hizo polvo ya. Ah, sí, bueno, queda el resto de la Ya no es sustancia la, original. ya no es la fruta. Ajá, es sí, Shakol. Shakol, sí. No importa que, por ejemplo, tenga Tú sabes que colorante eso... como el cúrcuma o una cosa de esa. No. No, porque Ya es una transformación Se de... transformó. tú no puedes determinar el origen. No tiene ni coco. forma de lo que era antes. Eso. O las hay, por ejemplo, unos noodles que son de seaweed, Ujú. o sea, de alga. Sí, es Shakol. Chocol. Esa era mi pregunta. Porque ahora hay todo un No, grupo de sí, comidas sí, que sí. para la gente que son celíacos o la gente que no quiere comer gluten. Gluten y todo eso. Que son transformados, pero tú no sabes... Exacto. No se puede determinar La misma regla es para el pescado, el queso o la carne. Es decir, la barajá aparte. Ujú. Vamos a quedarlo ahí. La clase que viene Ahora, está sin en embargo, tú el comes de proceso. todo esto Ya. y hiciste la verajá de jamotzi, ya todo eso está incluido. Si dices hamoitzi, Para después hacer si dices al hamoitzi, final. ya todo lo que, si dices hamoitzi, Por todo eso, lo que está en todo la lo que está mesa, en la mesa. que no es líquido, está Exacto. incluido. Si dices hagefen, todo lo que está en la mesa líquido está Exacto. incluido. Si pensaste en ello. Tienes que pensar a priori en ello, ¿verdad? Yo leí eso en algún momento. ¿Es necesario? Esa es mi segunda pregunta. Si está en la mesa es porque te lo vas a comer. Si hay agua, hay refresco, Sí, pero cuando tú piensas, hay cuando estás masca, haciendo- hay de todo. Sí, Visualiza incluye todo. Correcto. Si hay, por ejemplo, bebida, hay de todo, digamos. Ok.